Pues, pues nada, buenas tardes a las personas que estáis aquí en el centro asociado. Bienvenidos, bienvenidas. Y aquellas que nos estáis viendo online o aquellas que nos van a ver online. Hay 175 personas interesadas en esta conferencia de, bueno, pues un amigo desde el año 98, 1998. Que fue profesor de aquí del centro y que ahora es catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Derecho Administrativo. Una persona muy querida por mí y bueno, quiero dar, como decía, la bienvenida a todos los que nos estáis viendo desde nuestro país, pero también a aquellos que se han inscrito desde Bulgaria y desde México. Sed bienvenidos, sed bienvenidos a esta presentación. Juan Cruz, como decía, es catedrático de Derecho Administrativo de la UNED, autor de muchos libros, muy prolífico. Ha hecho estancias fuera del país, en la Universidad de Fordham, en Estados Unidos, en Nueva York, y es autor de muchos libros. Algunos de ellos, el protectorado público, se ha dedicado a las fundaciones en aspectos desde hace muchos años, y voy a resaltar tres libros: El protectorado público de las fundaciones, publicado en el 2024, que es el que él está presentando en este momento. En el 2021 publicó la Fundación Una Casa Sin Dueño, y en el año 2010 Fundaciones y Derecho Administrativo. Él es asesor de la Asociación Española de Fundaciones y de diversos entes no lucrativos, y además ha impartido numerosos cursos, seminarios y conferencias sobre el tema que nos ocupa hoy, porque ha sido fuente de su trabajo durante muchos años, ¿no? Y ha publicado muchos artículos para revistas especializadas. A ver, no es la primera vez que tenemos el placer de contar con él. Primero, como he dicho, fue tutor del centro, fue profesor del centro. No me acuerdo hasta qué año, Juan. 2002. Hasta el 2, o sea, del 98 al 2002, que se fue a Madrid, que me dio mucha pena que se fuera, pero bueno, evidentemente ha progresado como merece. Y a partir de ahí siempre ha seguido ligado al centro en distintos momentos, ¿no? Tanto dirigiendo cursos como ya en cursos en el que él ha venido. En el año 2020, por ejemplo, participó en la presentación de una conferencia en la que debatimos sobre las decisiones fundamentales y perspectivas de la reforma, ¿te acuerdas?, de la Constitución española del año 78. Un año después hizo lo propio en un curso que desarrollamos sobre el registro electrónico y el acceso general electrónico a la administración. En el 16 fue ponente en una jornada sobre la reforma de la organización y el procedimiento administrativo. Incluso pronunció una lección inaugural del centro asociado. Es el honor mayor que el centro concede a algún docente, y esto fue en el año 2008, en el que nos habló de la reforma pendiente de la Constitución. Todavía pendiente. Aún pendiente. Ya decía que en el 2008 había que... Bueno, para mí es un gusto tener un amigo aquí. Gracias, Juan, por haber venido. Son 8 horas de viaje las que se ha pegado desde donde estaba para venir a dar la conferencia. Se lo agradezco especialmente, y además veréis que a pesar de esas horas de viaje y el cansancio, es lúcido y va a estar suficientemente lúcido. Esta vez, para entrarnos en un campo que tienes mucho que decir por los libros que has escrito, ¿no? Vamos a explorar la importancia de la supervisión en estas entidades, su marco legal, su impacto en la sociedad. Como ahora os explicará, las fundaciones persiguen fines de interés general, muchas de ellas sin ánimo de lucro, tales como la promoción de la cultura, la educación, investigación científica, asistencia social, entre otras. Poseen un patrimonio propio, muchas veces constituido por las aportaciones de los fundadores o sus donantes, mientras que sus fines son, como digo, de interés general, ya que sus actividades deben estar orientadas al beneficio de la comunidad. En cuanto a su gestión, están sujetas a un régimen de supervisión para garantizar esa transparencia, que cada vez yo creo que va siendo mayor, ¿no? Esta supervisión. No me voy a explayar más, pero sí que voy a poner algún dato encima de la mesa. Según la Asociación Española de Fundaciones, en nuestro país existen en este momento, creo que sea correcto, unas 10.500 fundaciones vivas que emplean alrededor de casi 600.000 personas, 589.000 personas, con un impacto económico de unos 27.000 millones de euros, y atienden a unos 40 millones de personas beneficiarias en sus actividades, que serán repetidas, obviamente, pero sumando unas y otras.
Con estas cifras creo que todos estaremos de acuerdo en que la supervisión de estas entidades es crucial para garantizar su transparencia, su eficiencia y el cumplimiento de sus fines. Con los conocimientos de Juan, seguro que podemos profundizar con solvencia en estos aspectos. No voy a seguir porque hemos venido a escucharle a Juan. Gracias por la paliza que te has pegado y te escuchamos con gusto. Muy bien, buenas tardes a todos. Buenos días, si hay gente conectada desde el otro lado del Atlántico, que por lo que he visto hay gente desde México. Sí. Es posible que haya alguno de Colombia también, porque me dijeron que se iban a conectar varios. Y entonces, buenos días para todos los que estáis al otro lado del Atlántico. Para mí es un gran privilegio, un honor volver a esta casa, porque fue casi mi primera casa universitaria y mi primer contacto con la universidad matriz en la que ahora estoy, que es la UNED, ¿no? Mi primer contacto fue, se puede decir en términos que muchos espero que entiendan porque sean alumnos de esta universidad, en las trincheras de la UNED, ¿no? Que es donde realmente se produce el proceso educativo más sustancioso con los alumnos, con el contacto en el aula, etcétera, que hace además de la UNED una universidad peculiar, porque no es una universidad online, es una universidad a distancia, híbrida, si se quiere, en términos actuales, y que desde luego permite conocer la UNED desde su origen. Gracias, Luis, por la presentación. Me quedaría aquí 10 minutos contando historias de cuando estaba aquí. Llegar a Tudela, llegar a un lugar en el que uno se encuentra además particularmente a gusto. Enseguida uno entra en Tudela y se encuentra con alguien conocido, nada más aparcar el coche, cosa que me ha ocurrido. Siente los olores del terruño, que esto también es importante, y seguiría diciendo cosas, pero creo que debo pasar a la sustancia, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta invitación. El viaje ha sido un viaje gozoso, porque era un viaje para venir a este lugar y para hablar de un tema que me preocupa, me ocupa y al que he acabado queriendo mucho, después de casi 20 o 30 años estudiándolo, porque empecé allá por 2005. Primero con un propósito muy de estudiante académico, es decir, el propósito era hacer una especie de segunda tesis doctoral, yo ya había defendido la mía, y a raíz de un caso particular, que igual sale en algún momento de esta charla, de quien era el catedrático de Derecho Administrativo de la UNED, que era patrono de una fundación y habían sucedido una serie de cosas no muy buenas para la fundación, él me dijo, ¿por qué no te pones a estudiar cómo es la supervisión, la organización, la estructura de gobierno de las fundaciones? Pero no en España, que ya lo sabemos, más o menos, sino cómo es en otros lugares y qué soluciones han dado en otras jurisdicciones, en otros países, para solventar los problemas que tiene lo que titula, y no vengo a hablar de mi libro, lo que titula ese libro de 2012 que se llama La Fundación, una casa sin dueño, es la Fundación una casa sin dueño, y ahora explico un poco por qué. A raíz de ese caso y del análisis en diversas jurisdicciones, y gracias a la enorme amabilidad de Ramón Parada al becarme para hacer este estudio, pude ir a varios países, primero a Estados Unidos, donde tuve que aclararme sobre qué era una fundación, y ahora explicaré por qué he dicho la palabra aclararme, qué era una fundación en ese lugar. Luego pude ir a Inglaterra, a Alemania, a Francia, fue un regalo de estos que tienes en la vida y que pues tuve ocasión de poder aprovechar y entender qué era esta institución en todos estos lugares para luego poder entender a continuación cómo es la supervisión que se hace de estas fundaciones y por lo tanto lo que hacen esas fundaciones, que también ahora veremos, que se haga correctamente, que se haga legalmente, correctamente y con el mejor provecho posible, ¿no? En medio de todo esto, pues han ido apareciendo una serie de libros que son como el resumen final de todos estos estudios. A raíz de todo eso, pues he tenido la suerte de contactar con muchas fundaciones, de estar en alguna de ellas, de participar en patronatos, de ver un poco también el lado práctico del mundo fundacional, de ver el lado desde la supervisión y desde la organización que agrupa una gran cantidad de fundaciones en España, y de enmarcar también la fundación en el conjunto de otras entidades sin ánimo de lucro. SALS, que es como en muchos países del mundo, de Iberoamérica, o Non-Profit Organizations, organizaciones sin ánimo de lucro, se llaman y engloban. ¿Qué engloban? Pues engloban asociaciones de interés general, fundaciones, que normalmente son de interés general, aunque hay matices que pudieran hacerse, ONGs, normalmente que hacen su actividad pensando en la ayuda en el tercer mundo, en la ayuda a necesidades de tipo más caritativo, y que recogen una multitud de instituciones alrededor de que lo que hacen es crear eso que se conoce como el tercer sector, el sector voluntario, el sector no lucrativo, que tiene como un elemento que lo aglutina globalmente
y esto hablo un poco en todas partes, no solo en España, que es el altruismo, o si se quiere, la caridad en términos históricos, ¿no? O si se quiere, la filantropía. Es decir, todos son términos que con sus matices, que lógicamente no vamos a poder entrar a todos los detalles históricos, pues de alguna manera nos señalan cuál es lo que identifica todas estas entidades. Estas entidades, cuando se han ido creando en las sociedades, se han ido creando con una estructura de diferente tipo, según esa asociación, fundación, ONG, etcétera, que al final ha tenido y ha necesitado una especie de vestidura jurídica. Y ahí es donde viene el término estricto en nuestro ordenamiento fundación, en el alemán Stiftung, en el italiano Fondazione, Fundación francesa, la Private Foundation en Estados Unidos, la Charity en Inglaterra, diversos nombres que con sus matices y sus características lo que hacen es recoger jurídicamente, formalizar un deseo altruista de una persona, el fundador, históricamente una persona pues, con dinero que dotaba unos bienes, etc. Ahora muchas veces una persona jurídica, un banco que instituye una fundación para realizar labor cultural, por ejemplo, ¿no? Una agrupación de personas que decide actuar en su barrio para promover un servicio público que no está siendo prestado por la administración o que necesita un complemento y que crean esa organización. La antigua acción social de las cajas de ahorro en España o de muchas entidades de ese tipo en otros países también hacían una labor de este tipo, y todo esto es lo que se engloba generalmente bajo esta idea del sector voluntario, del sector no lucrativo, a veces del sector eximido de impuestos, aunque veremos que esto es una consecuencia de todo lo anterior, y agrupa muchas entidades. Todas estas entidades, decía, tienen una característica esencial, su altruismo. Y junto con esa característica, normalmente los ordenamientos jurídicos, y no hablo solo del español, sino de todos ellos, les exigen, para ser constituidas bajo una de esas fórmulas, que tengan un claro interés público. Y es fácil o es normal que una norma en cada país establezca cuáles son esas finalidades o al menos cuáles son los criterios para cumplir esa finalidad de interés público, ¿vale? Y al tener todo esto es donde aparece el poder público, que dice, ¿quién vigila que esas entidades cumplen, primero tienen esa finalidad, les autorizo que existan y cumplen con esa finalidad? Y aquí es donde aparece como lo que ha sido el tercer capítulo de este proceso mío personal, que no pretendo explicar, pero que sí engarza con esta idea de qué son las fundaciones, y es la supervisión pública de las fundaciones y de otros entes sin ánimo de lucro, en lo cual pues me voy a centrar ahora. Me gustaría mucho, a quienes me veis, pues poder saber de dónde venís cada uno, cuáles son vuestras expectativas a la hora de escuchar esto, cuáles son vuestros intereses concretos. Creo que no es posible, me encantaría, pero no es posible, para poder también adaptar las cosas que diga en la mejor manera posible a vuestros intereses. Esto, pues como digo, no resulta del todo posible, pero me imagino que luego tendremos un espacio para poder resolver preguntas y cuestiones que permitan que tengamos una mayor interacción y que pueda responderos algunas cuestiones perentorias que salgan. Voy por lo tanto, a campear por muchos temas, abrir muchos espacios, los trataré de ordenar lo mejor posible para que, espero, que os sean de provecho y tenga un aprovechamiento de interés particular para cada uno de vosotros, o al menos os abra la curiosidad intelectual para que luego, pues por la vía de cualquier libro, estudio, análisis, o incluso por el uso de la inteligencia artificial, pero con un criterio previo y adquirido, pues os pueda servir, ¿no? Al final, lo que ofrecemos muchas veces los académicos es un mínimo criterio, como una especie de pequeño sendero para que luego cada uno de vosotros o de ustedes en su ámbito lo recorra y no se pierdan la varaunda de la legislación, de la información que viene en Internet, de la inteligencia artificial, etc. O sea que damos una especie de pequeñas pautas y eso es lo que voy a hacer. Por comenzar por algún lugar, me parece que debería dejar claro, aunque sea mínimamente, qué es una fundación, para que luego cada uno de ustedes, allá donde esté, entienda ante qué entidad se encuentra cuando oye hablar de una fundación, de una asociación o de entidades similares. No me voy a detener mucho en ello porque nos llevaría a otra conferencia que sería qué son las fundaciones, qué papel hacen, etc., ¿no? Pero básicamente la fundación es una entidad
que en algunos lugares no existe formalizada jurídicamente, sino que es una entidad que ha nacido de la sociedad, que básicamente es un patrimonio con un fin de interés general. Un patrimonio que dota a un fundador para unas causas del bien común, del interés general o en beneficio de una comunidad, la que sea. De tipo cultural, de tipo benéfico, de tipo social, de tipo sanitario, etcétera, 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 ¿no? Aquí nos encontramos tres elementos básicos, ¿no? Primero, que hay un patrimonio. Una de las cosas que caracteriza y diferencia a una fundación de una asociación, aunque esa asociación sea de interés general, es la existencia normalmente de un patrimonio destinado a ese fin. Ha cambiado mucho la idea de patrimonio. Históricamente la fundación era ese patrimonio como elemento principal y de hecho era una figura muy proveniente del derecho civil, ¿no? Hay mucha historia que habría que ver ahí, pero en fin, la vamos a dejar a lo que pueda salir, ¿no? Pero básicamente desde su aparición en los códigos civiles más o menos modernos es un patrimonio destinado a un fin. Por lo tanto era muy importante que hubiera una dotación inicial. Ese fundador que uno puede pensar, ¿no? O esa agrupación de personas nobles de un lugar que dotaban un bien para crear un hospicio, ¿no? Y ponían un patrimonio al que se le permitía quedar vinculado a ese fin a lo largo del tiempo y, por lo tanto, evitar y soslayar las leyes anti-amortizaciones que había habido a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, que no dejaban vincular y amortizar bienes a un fin general para que quedaran ahí, pues se soslayó esas leyes y se daba ese patrimonio quedaba adscrito a un fin de interés general. Entonces, eso era lo histórico. Es cierto que todo esto ha ido derivando hacia figuras en las cuales ese patrimonio ya no es un bien tan intangible, aunque la ley española exige que lo sea, ¿no? Sino que ya muchas veces son las cuotas de los participantes en la fundación, las ayudas públicas que recaba esa fundación para realizar la acción social, que igual participa en algún servicio público, los donativos, las cuestaciones públicas que hacen, ¿no? Que lo vemos en las calles, ¿no? Que te vienen y yo trabajo para Fundación Cruz Roja y te pido dinero para esta serie de acciones de este año. Entonces, todo ese tipo de cosas son gran parte ahora del beneficio y del patrimonio que tienen muchas fundaciones en España y en cualquier otro país para hacer su finalidad de interés general. Por lo tanto, teníamos ese primer elemento, el patrimonio. Tenemos un segundo elemento. Hay una cierta organización que gestiona todo eso. En España se le llama patronato, en otros lugares se le llama Board of Governors o gobernadores o fiduciarios de esa fiducia de tipo caritativo, que pasa en Inglaterra, donde normalmente tienen el régimen del trust, que es una fiducia. Matices muchos habría que hacer sobre este asunto, pero bueno, básicamente es así. Y entonces hay una organización cuya finalidad es, sin ser los dueños de ese patrimonio, gestionarlo conforme a la intención del fundador y a los estatutos que se hayan establecido, ¿no? Y hay un tercer elemento, el teleológico, ¿no? ¿A qué va destinado ese patrimonio y a qué va destinada la acción de ese patronato? Y ese es ese fin de interés general, que, como he dicho, la ley debe marcar de una manera más o menos concreta y señalar a qué se debe y qué condiciones tiene que tener. Hay, como veremos, algunos ordenamientos que lo marcan de una manera muy clara y muy delimitada, caso del francés. Hay otros un poco más generosos, el alemán, el español, el italiano. Hay otros muy delimitados por unas condiciones que saldrán quizás un poco más adelante, como puede ser el británico o el canadiense o el norteamericano. En cualquier caso, generalmente, y esto quiero dejarlo por ahí como matiz, lo que se reconoce como fundación, sea con el nombre fundación o con el nombre charity en Inglaterra o con el nombre Stiftung en Alemania, son entidades de este tipo, o sea, entidades con un patrimonio, con una organización de interés y que sean de interés general. Algunos ordenamientos permiten fundaciones de interés particular, pero muy pocos. Y generalmente donde los permiten, esas fundaciones no tienen lo que ahora vamos a hablar, que son ni beneficios fiscales y además no cumplen del todo, como ahora veremos, otra de las características que definen mucho todo este tipo de entidades. Al ser altruistas, al ser benevolentes, son sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro es un término confuso, porque
como bien ha ido exponiendo paulatinamente todos los expertos en management, en gestión de fundaciones, oiga, la fundación sí puede tener ánimo de lucro. Más aún, necesita ese lucro para lucrarse lo suficiente para poder prestar los servicios que tiene que prestar. E incluso casi todos los ordenamientos, de un modo u otro, le permiten realizar actividades comerciales propiamente derivadas para ese fin o incluso colaterales para acrecentar su patrimonio y su dotación, ¿no? Entonces, realmente, el término se equivocó con lo que sería que no hay reparto subjetivo de beneficios entre sus gobernantes o entre sus socios o entre quien sea. No hay un reparto de beneficios. Y, de hecho, normalmente las legislaciones cuidan mucho que, aunque tuvieran sueldos los miembros del patronato o indemnizaciones por el ejercicio de sus funciones, esa cantidad no sea una especie de lucro encubierto, ¿vale? Y esa es otra de las condiciones que derivan de ahí. Y finalmente, como último punto derivado de todo de este marco definitorio general, es lo que muchas veces a todos se nos ocurre. Oiga, pero estas entidades al final no son entidades que están exentas de impuesto y por eso en Estados Unidos hay tantas, porque tienen mucho beneficio fiscal, etc. Sí, pero. Es decir, esto ha sido una característica que históricamente ha aparecido con mucha posterioridad a la propia existencia de las instituciones. De tal manera que fundaciones como instituciones de este tipo aparecen con rastros diversos en la historia, con nombres, después de decantarse en procesos históricos muy complejos y muy interesantes, pero que no podemos entrar, aparecen casi desde final de la época romana, desde el tardo Imperio Romano, y aparecen en otras culturas, en la cultura hindú, aparece en la cultura judaica, aparece en la cultura musulmana, entidades de este tipo. Y solo a finales del siglo XIX, por un caso particular en Inglaterra y posteriormente, a partir de los años 20-30 en Estados Unidos, el fisco empezó a juguetear, y utilizo esta palabra a propósito, con estas entidades para decirles, bueno, en la medida en que tú como entidad o conjunto de entidades que me hacen unos servicios públicos, que yo tendría que prestar empleando unos fondos, un dinero público que venía de los impuestos, tú me lo haces y a cambio yo te eximo de estos impuestos. De tal manera que me haces una suerte de servicio público indirecto o recibes una especie de subvención. Y aunque sobre todo esto podríamos discutir enormemente, la realidad es que los beneficios fiscales vinieron en un momento muy tardío a las fundaciones y no fue realmente una demanda del sector fundacional, sino que fue una demanda de algunas fundaciones en particular, mejor dicho, de los fundadores de algunas fundaciones, que eran los conocidos como robber barons en Estados Unidos, los grandes millonarios que decidieron presionar al fisco estadounidense diciéndole, mire, yo voy a poner 10 millones en causas sociales, pero yo no le voy a pagar impuestos por estos 10 millones. Y usted verá, ¿no? Porque como yo tengo unos ingresos de 100 millones, usted verá si le sigo haciendo trampas o me exime de esto. Entonces, por una serie de jugueteos, de presiones, consiguieron todo eso. Es cierto que en Inglaterra, unas décadas antes, muchas fundaciones, en la medida en que prestaban esos servicios públicos, habían conseguido del fisco inglés que tuvieran un reconocimiento de beneficio fiscal. Y esto ha sido positivo, midiéndolo con cuidado, pero no es una característica que defina al sector, y esto es importante. De hecho, hay países como el nuestro, como Francia, como otros, donde estos beneficios no son enormes, y esto no quiere decir que el sector fundacional sea débil. Igual no es lo grande que es en otros países, pero no es tan débil, ¿no? Y desde luego, pese a que todo eso ocurre, es un asunto que debe medirse con cierto cuidado para no desnaturalizar el sentido altruista que tienen que tener estas instituciones. Y entonces aquí lo dejamos, ¿vale? Y pasamos un poco a lo que sería el epicentro de las cuestiones que quería un poco tratar hoy. Bueno, voy a decir, por si acaso a alguien le han surgido ya muchas cuestiones, que quizás algunas vayan saliendo en el momento, pero que podemos luego a la hora de las preguntas poder hacer una sección inicial sobre cuestiones iniciales de la entidad fundacional, etcétera, ¿no? Que quizás puede estar bien. Y ya pasamos al segundo tema. Bueno, centrándonos un poco en la realidad de lo que ocurre aquí, pero que también he visto y voy a hacer un análisis comparado con lo que ha pasado en otros países, decía que una de las grandes y más graves cuestiones que tiene ahora el sector fundacional es cómo es supervisado. De que haya una buena supervisión también depende la salud del sistema.
muchas fundaciones y muchas agrupaciones de fundaciones saben que hay un bien intangible en el altruismo, que es la confianza. Que si esa confianza se rompe y una fundación porque gestiona mal sus bienes o una asociación porque gestiona mal su finalidad o porque hay problemas, salta a la palestra, salta a la luz pública, eso produce un daño reputacional no solo sobre toda esa entidad, sino sobre el equilibrio fino que supone la palabra confianza para todo el sector. De hecho, hay quien ha definido al sector de las fundaciones, al sector no lucrativo, como el sector de la confianza. Porque quienes van a una fundación a recibir un beneficio, o los propios fundadores cuando van a prestar ese servicio, lo hacen desde esa relación en que está lo benevolente, lo confiable, podemos utilizar muchos términos, lo caritativo, lo amistoso, lo cariñoso, la ética del cuidado, de la que se habla mucho, está por ahí detrás y todos son valores intangibles y muy finos. Por lo tanto, el sector muchas veces dice, con razón, que es importante que no haya daños porque una fundación funcione mal, de tal manera que una buena supervisión puede garantizar que todo el sistema funciona y que una buena protección del sistema es que el sector público, a quien le corresponde hacer esa función, como enseguida vamos a ver, pues haga bien ese papel de supervisión. ¿Y qué está pasando en los últimos tiempos, en las últimas, pues se puede decir 10, 15 años? ¿No? Pues que particularmente en España, pero también en otros lugares, el sistema público de supervisión de las entidades sin ánimo de lucro está superado por los acontecimientos. Y voy a poner algunos ejemplos de situaciones que se producen en España como para poner de relieve esta realidad, ¿no? Actualmente, el protectorado único de fundaciones en España, el protectorado nacional único, luego hay protectorados autonómicos sobre las fundaciones que hay en las comunidades autónomas, pero el protectorado nacional único tarda una media de 6 meses en responder, en dar acuse de recibo de una solicitud de la autorización que sea por parte de una fundación, que es un tiempo excesivo, en principio. Tarda más de un año en aceptar a nuevos patronos. Situaciones que se puede producir, por ejemplo, en una asociación o en una fundación. Ellos proponen nuevos patronos para sustituir, vamos a suponer, a 3 patronos que han causado baja, pues las razones que la vida suelen ocurrir. Y necesitan, por ejemplo, aprobar el presupuesto con un quórum suficiente de patronos. Nombran a 3 patronos. Proponen esos patronos al protectorado. Necesitan aprobar el presupuesto. Sin presupuesto, además, puede ocurrir que decaiga su propio estatus fiscal beneficioso. Es decir, que no estamos hablando de cosas poco importantes o que no puedan gestionar el patrimonio que tienen y los fines que están prestando. ¿Esos patronos nombrados son válidos o no son válidos hasta que los aprueba el protectorado? No voy a dar respuestas, ¿no? Pero la realidad es que esos patronos, si participan en esa reunión porque es necesario el quórum y votan, ¿están votando válidamente o no lo están? Porque todavía no han tenido la oficialización de su nombramiento porque han sido aceptados por el patronato. ¿Tienen que esperar un año a que haya respuesta? ¿Se puede presumir como válido que si cumplen las condiciones básicas para ser patronos pues, sean aceptados? Todo eso genera unos problemas de gestión que se están produciendo en muchas fundaciones, ¿no? A raíz del COVID, muchas fundaciones, por las dificultades económicas, por dificultades de gestión de diverso tipo, no fueron capaces de presentar en tiempo y forma ante el protectorado las condiciones que establece la ley de fundaciones sobre presupuesto, programas, planes, etc. Muchas de ellas, porque en esto sí que la administración pública suele correr mucho, fueron suspendidas de estatus fiscal beneficioso, ¿no? Con lo cual, no lo pudieron presentar, y digo en buena fe, simplemente porque no pudieron, porque no había presupuesto, porque había muchas dificultades derivadas de la situación que se produjo tras el COVID. Bueno, se han encontrado que 5 años después están pleiteando con la administración para haber reconocido ese estatus fiscal beneficioso ante los tribunales, porque es muy fácil por parte de la administración denegar algo y decir, bueno, ya luego me lo recurres, ¿no? Pero luego me lo recurres tiene un coste económico, tiene un coste humano, tiene un coste de tiempo, por supuesto, y tiene un coste también de las personas que no están recibiendo esos beneficios que esa fundación tendría que estar recibiendo, porque todo eso se ha producido por una impericia estructural de la organización pública que tiene que supervisarlo, ¿no? No sé si habéis entrado alguna vez en la página o habéis intentado entrar en la página del Protectorado y Registro Nacional Único de Fundaciones. La información es ínfima o inexistente, ¿no? No hay manera de saber nada, si hay programas, si hay plazos, si hay modelos, no hay nada, ¿no? No hay un registro abierto público de fundaciones, de patronos, etc. Es decir, el propio
ente regulador de las fundaciones, y con esto también se podría hablar de los entes reguladores, que no existen como tales, de ONGs y de asociaciones, son entes cuya información no es transparente para el resto de la sociedad, pero ni siquiera para las propias entidades, que por lo tanto están actuando de una manera lenta, torpe, burocrática y turbia, más que turbia, opaca sería la palabra, ¿no? Entonces, nos podemos preguntar cuáles son las causas y las consecuencias de todo esto, ¿no? ¿Es que es inoperante por sí como estructura? ¿Es que lo es porque su propia naturaleza no es la adecuada para realizar esta función? ¿Es solo falta de medios y de capacidades suficientes para hacerlo? ¿Es quizás falta de voluntad política o de falta de voluntad administrativa para gestionar, que es que sus procedimientos son obsoletos? Quien prologa el libro, este libro, dice que tienen un modelo de gestión dieciochesco, modelo de autorizaciones al estilo del siglo XVIII, ¿no? Os cuento también una pequeña anécdota. Del 18 en España. Del 18 en España, sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Os cuento una última pequeña anécdota para parar esta exposición de mala administración, ¿no? Cuando hace 5 o 6 años la Asociación Española de Fundaciones le presentó un proyecto, un borrador y una serie de ideas al entonces ministro de Cultura, Deporte, Juventud, etcétera, 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 ¿no? Para regular las fundaciones, y fueron a presentárselo, y él, que era una persona muy afable, les recibió, y en ese momento él descubrió que el Protectorado Nacional Único de Fundaciones estaba en su ministerio, ¿no? Entonces, esto es bastante significativo del desinterés público-político derivado posteriormente en la capacidad y los medios con que se da la estructura para que esto funcione, ¿no? Con lo cual, pues como se ve, pues no ha funcionado, ¿no? Bien, pues tras este panorama vamos a ver qué posibilidades y qué estructuras pueden mejorar y qué procesos pueden mejorar todo esto, ¿no? Antes os decía que haber llegado al protectorado ha exigido previamente conocer que era una fundación, haber estudiado y entendido cómo funciona el protectorado, es decir, este órgano en España ha exigido o me exigió o entendí que era necesario saber cómo lo es en otros lugares, cómo funciona, cómo opera, qué sistemas tiene, etcétera. Y todo eso evidentemente me obligó a un esfuerzo importante, no voy a decir que fuera pequeño, para entender las bases de cada sistema. No voy a exponerlo largo porque nos perderíamos, es muy bonito, o lo menos yo he encontrado que ha acabado siendo bonito, y solo algunas ideas que centren un poco el tiro de lo que viene a continuación, ¿no? En primer lugar, algo que ya he apuntado, y es que la fundación, bajo nombres diferentes, acaba siendo, se puede entender como una figura bastante idéntica en todos los países de la jurisdicción continental europea y también homologable a la Charity británica, a la Private Foundation americana y a la Public Charity americana, ¿no? Es cierto que hay muchísimos matices que pudieran hacerse, pero en realidad estamos hablando de instituciones con un alma común, ¿eh? Y que provienen de cosas históricas muy singulares, etc. Esto hace de la Fundación una entidad en el mundo de las instituciones de nuestra sociedad, una institución particularmente interesante. Pareja a la asociación, pero todavía más interesante que la asociación. Yo me atrevería que solo la empresa como concepto es una figura tan peculiar como la Fundación, porque ha acabado siendo una especie de conglomerado histórico en la que se han ido uniendo una serie de notas para crear una figura que en sí misma, en su interior, tiene como dos caras. Es pública y es privada. Es pública porque cumple un fin de interés general, un fin público, algo que va en beneficio de la comunidad, contribuye al bien común, podemos darle muchas... Y es privada porque realmente es una entidad que parte de la iniciativa de sujetos privados, personas físicas o personas jurídicas, para realizar ese fin público. Y en ese sentido, pues en todos los países me he encontrado con que todos ellos acaban teniendo un sistema más o menos homologable y ordenado legalmente de regular a esta figura, ¿no? Y esto quería dejarlo ahí como dato inicial. Segundo dato inicial. En todos los ordenamientos que he estudiado, los voy a citar un poco pues, para tener un poco el marco comparativo más estructural, ¿no? En todos los países existe
algún tipo de órgano público y en varios de ellos varios órganos públicos que realizan una supervisión pública de las fundaciones. Es decir, que tienen como finalidad velar que las fundaciones hacen lo que tienen que hacer. Y ahora voy a explicar qué significa esto, no me quiero adelantar, ¿no? De alguna manera, esos países velan por el interés general. Los he dividido en dos grandes grupos, aunque también se podría hacer muchos matices, ¿no? Países en los que esa supervisión pública se realiza de una manera sustantiva, es decir, lo que les interesa es establecer claramente qué tipo de institución es, si es fundación, si es asociación, si es ONG, etcétera, y qué tipo de interés general presta. Y realiza una actividad sustantiva sobre todo eso. Este es el caso particularmente de Francia, por una razón que enseguida veremos. Estoy venga a pasar cosas para a continuación, pero bueno, espero ir llegando a ellas, irlas desvelando. Es el caso de Italia, es nuestro caso. Es el caso de Inglaterra, que como veis queda ahí en medio, y junto con Inglaterra tienen un órgano regulador muy similar Escocia y Irlanda del Norte. Y luego hay una serie de países, hay muchos más, pero he escogido como las grandes jurisdicciones. Se me ha olvidado, o se ha perdido al menos, el caso de Alemania, que creo que está en la siguiente, o en la siguiente. Bueno, en uno de ellos va a salir, ¿no? Bueno, en el caso de Estados Unidos y de Canadá, la regulación de las fundaciones es una regulación de naturaleza fiscal. Es decir, ellos han dicho, no nos importa tanto qué haces en términos de interés general, salvo que sea contrario a los valores constitucionales básicos. En la Fiscalía General de cada Estado, es decir, de cada comunidad autónoma, para hablar en nuestros términos, ¿no? En Estados Unidos o de los grandes estados que tiene Canadá, es quien supervisa ese interés general, lo hace de una manera muy tenue, es decir, no le importa demasiado, es como un examen negativo. Ahora, eso sí, a mí lo que me importa es que si usted quiere tener beneficios fiscales, usted tiene que cumplir esta serie de condiciones de interés general. Y yo le hago un análisis fiscal, ¿vale? Y lo hago desde la fiscalidad. Esto no quiere decir que ese análisis sea menor del que ocurre en Inglaterra, en Francia, en Italia, en España o en Alemania. De hecho, en Estados Unidos es casi mayor. Pero dicen, mira, aquí lo que nos importa, y esto creo que lo podéis entender en Estados Unidos, aquí lo que nos importa es el dólar. Entonces, ¿usted quiere eximirse de pagar impuestos? Pues yo le paso por fiscalidad, ¿no? Y no entro a examinar otra serie de elementos, ¿no? Esto pues genera estos dos modelos, ¿no? De alguna manera se puede entender que el modelo sustantivo está más insertado en la fundación, y de hecho hay modelos como el francés donde esa supervisión es tan fuerte que está en el propio interior de la fundación, y el modelo de tipo fiscal es un modelo más externo, más ajeno a la fundación, que la ve como desde fuera, como que se desprende, ¿no?, de la fundación. ¿Por qué decía lo de Francia como caso particular? Bueno, en Francia se produjo un hecho particularmente intenso de publificación de todo lo que antes se podrían conocer como servicios públicos que prestaba la Iglesia, la nobleza, los gremios, los pósitos municipales, los bienes comunales. Estoy mezclando un montón de cosas que exigiría cada una charla en particular, ¿no? Entonces todo eso llega a la Revolución, llega al periodo napoleónico y se dice, no, todo lo que sea interés general lo presta en Francia, hablo en Francia, lo presta el Estado. Y además no hay cuerpos intermedios. Entre el ciudadano y el Estado no hay nada. Y todo lo que pueda haber, el Estado lo tiene que conceder, no autorizar, sino conceder. Es decir, tiene que haber un acto de regalía pública según el cual te concedo la posibilidad de realizar esta actividad que me correspondería a mí como Estado, pero que te voy a dejar a ti prestarla, ¿no? Y ese fue el caso de las fundaciones. Apenas quedaron fundaciones en Francia, se erradicaron todas las instituciones llamadas manos muertas provenientes de la nobleza, de la Iglesia, se extinguió el clero, pasaron muchas cosas. Y a raíz de todo eso, el monopolio del interés general en Francia lo tiene el Estado. Claro, en Francia, de una manera menor a como luego ocurrió aquí, pero de una manera muy clara, el Estado enseguida se dio cuenta, primero, que no podía asumir toda la educación, todas las universidades, todos los hospicios, todos los servicios públicos beneficentes que hacía en otros tiempos la Iglesia, la nobleza, los municipios, etc. Entonces, de alguna manera empezaron a consentir o a aceptar
que muchas de esas entidades tenían que seguir ahí. Y dijeron, vale, pero os concederemos esta situación. Y os concederemos esta situación bajo fórmula de fundación que nunca se reconoció en el ordenamiento jurídico francés hasta 1987, 1789, 1987. Reaparece la fundación en su ordenamiento. Pero hubo fundaciones. Y esas fundaciones, consentidas por el Consejo de Estado, pero no por el Gobierno, y por eso aparece ahí el Consejo de Estado, dijo, bueno, pero para ver que tú haces eso que el Estado te permite hacer porque es su monopolio, que es algo de interés público, yo te pongo a un funcionario dentro que vela por ello. De tal manera que el modelo prototípico de fundación francesa, desde que se quedó ahí más o menos por debajo del ordenamiento, tenía un empleado público en su patronato. O sea, fijaros hasta qué nivel de, no de supervisión, sino de inserción de lo público en una estructura privada en pro del bien público. Creo que se habrá entendido, por compleja que pueda resultar la situación, ¿no? En el caso de España y de Italia, donde hay procesos parejos al francés, pero mucho más diluidos por nuestras peculiaridades culturales, etcétera, ¿no? Pues aquí sí que se fue consintiendo el modelo fundacional, en Italia pasó lo mismo, y la fundación ya apareció reconocida como entidad sin ánimo de lucro, como persona jurídica ficticia, esto basada en un patrimonio en los códigos civiles finales del 19, comienzos del 20 en el caso de Italia, ¿no? Y aquí lo que pasó es que muchas fundaciones o entidades similares o asociaciones de interés general quedaron con ese carácter beneficente y de hecho muchas no tenían el nombre fundación a lo largo del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX y estuvieron pues un poco brujuleando entre normativas más o menos reguladoras de todas estas entidades beneficentes, educativas, culturales, etcétera. En un camino parejo al que pasó con los bienes comunales y en fin, otra serie de elementos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como veis, pues el carácter de interés general y de supervisión por lo público en algunos países ha sido muy fuerte y en otros ha sido un poco diferente. No voy a decir más débil, sino diferente, que es el caso que decía de Estados Unidos y de Canadá. Dejo el caso de Inglaterra porque va a salir enseguida, ¿no? Bien, no podría decir que sea un argumento válido a efectos de regulación, pero la realidad de que exista en todos los lugares un organismo de supervisión, una norma ordenadora de las entidades sin ánimo de lucro nos pone muy claramente de relieve la necesidad de que algo se regule. Y ese algo es ese interés general. Y entonces voy aquí a lo que he ido posponiendo, ¿no? Que es ¿por qué tiene que existir y en qué sentido tiene que ser la aparición de un ente de protección? Aquí se llama el protectorado. Ha habido críticas hacia ese nombre, que tendría una deriva un poco paternalista, ¿no? Como protejo al menor de edad, ¿no? Y muchas fundaciones y muchos autores en su momento decían, bueno, es un nombre que suena a paternalismo, que suena a protección, como si yo no fuera capaz de gestionar mis propios bienes. A mí no me incomoda particularmente ese nombre, porque me parece que lo que hace el protectorado básicamente es proteger. ¿Y qué protege? Pues voy a acudir un poco a la lista de cosas para no perderme e irme por las ramas, ¿no? En primer lugar, protege ese fin público. Es decir, es alguien que vela por que esta entidad realmente cumple un fin público. Aquí hay mucha discusión posible, ¿no? Hay países como el nuestro, como Alemania, que no por casualidad, sino por razones históricas, tienen un concepto de bienes o elementos de interés general o de interés público, aunque a veces se utilizan indistintamente ambas palabras, podrían hacerse matices, muy generoso. Eso se debe básicamente a una característica y son los estados autoritarios. Donde ha habido estados autoritarios que en un momento han tenido un control muy fuerte sobre lo que puede o no puede hacer la sociedad, después esto ha derivado en regímenes muy amplios, como, mira, lo que quieras más o menos es de interés general. No, yo es que hago una... ¿no? Este es un caso literal de Alemania, ¿no? No, yo es que quiero hacer una fundación para apoyar a todas aquellas personas cuyas mascotas no pueden pasearse, esas personas no pueden pasearlas, ¿no? Porque son mayores o no pueden pasearlas las 3 veces que necesitarían al día. Entonces voy a hacer una fundación para buscar a gente que pasee a esas mascotas, ¿no? Esto posiblemente, no lo sé, el sistema fundacional francés diría, vamos, ni de broma. O sea, usted si quiere crear una asociación, créela, pero esto no es un bien de interés general según el modelo del servicio público francés, ¿no?
posiblemente en Canadá le dijeran, bueno, bien, usted la puede crear, pero no le voy a dar, no hay un beneficio claro para la comunidad general y por lo tanto no le voy a dar la exención fiscal, ¿no? En Estados Unidos no sé qué podría pasar, ¿no? Pero en Alemania y en España, o en Alemania particularmente, esto es perfectamente posible, ¿no? Es decir, en Alemania, por ejemplo, se ha establecido un modelo según el cual casi cualquier cosa es aceptada como un fin de interés general, no prestado por el Estado, sino por fundaciones, ¿no? Bueno, velar por la utilidad pública, por la utilidad social, esto pues necesita de un lado un cierto control de entrada y luego un cierto control de que todo eso se va produciendo a lo largo del tiempo. No vaya a ser que estén los estatutos, pero luego no se haga, se hagan otras cosas, ¿no? Y se encubran fines particulares bajo ese fin general. Por lo tanto, eso es lo primero que protege. Protege también una cosa que a veces en las fundaciones ocurre, y es que, ¿dónde quedó la voluntad del fundador? Y si esa voluntad quedó en un testamento o en unos estatutos, ¿el patronato que está gobernando la fundación lo está cumpliendo? ¿O esa voluntad ha quedado preterida, olvidada, manipulada? ¿Y si esa voluntad es ya irrealizable? ¿Cómo transforma el patronato esa voluntad para que sea actualizada? Una fundación, por ejemplo, en Alemania, cuya finalidad era redimir a cautivos de las cruzadas. ¿Qué hacemos con esa finalidad? Porque el fundador dejó muy claro eso. Esa fundación sigue existiendo, pero tendrá que transformarse de alguna manera, porque ya no hay cautivos de las cruzadas, pero igual hay otro tipo de cautivos. Pues cautivos de la trata de blancas, cautivos de la inmigración que quedan en regímenes laborales inadecuados, etcétera. Igual se tiene que derivar a todo eso, igual tiene que ese patronato iniciar un proceso de transformación de los fines sociales y todo eso tiene que ser supervisado y o autorizado por una entidad pública. Estoy omitiendo un aspecto principal en el que no me quiero perder. Debajo de todo esto está el otorgamiento de la personalidad jurídica para operar en el mundo social, ¿no? Que es como lo que resume un poco todo este ejercicio de entrada por parte del poder público, ¿no? ¿Qué protege? Pues protege también la parte, se puede decir, más objetiva y material de una fundación o también, en algunos casos, de una asociación, de una ONG. El patrimonio, la dotación, la gestión de los bienes, el presupuesto, que todo eso se hace de una manera en la cual se utiliza para el fin que es propio y adecuado, el que establecen los estatutos, el que la ley permite y el que el fundador en su caso ha establecido, ¿no? Todo eso exige matices, ¿no? Porque cada vez se tiene que ir caminar hacia modelos más flexibles de patrimonialización, modelos que permitan a la fundación realizar actividades comerciales. Quiero parar un momento para preguntarte el tiempo y ver cómo vamos. Son ahora y 19:19. Nos quedan como unos 50 minutos. Vale, entonces voy a dar 10 minutos a esto, paramos algunas preguntas y podemos, ¿vale? Vale, pues perdonar la interrupción, entonces, todos los... Para internet también paramos un momentito, en 10 minutos, preguntas. Vale, perfecto. Muy bien. Sí, y así hacemos un pequeño receso y movemos un poco el ambiente, ¿no? Vale, bueno, entonces, por acabar un poco con esta línea, ¿no? ¿Qué protege? Pues decía, el patrimonio. Claro, aquí el poder público cumple también un papel que los norteamericanos llaman de policía de fronteras. Y voy a dar algún detalle interesante. Sé que abro muchos flancos y que muchos de ellos exigirían casi una sesión adecuada, ¿no? Pero si hablábamos de que no tiene ánimo de lucro subjetivo, es decir, que no tiene que haber reparto de beneficios entre los patronos, entre los socios o asociados de la asociación, etcétera, ¿no? Pero que sí la entidad necesita obtener fondos para su propia gestión patrimonial, etcétera, ¿no? Y el fin que tiene que prestar, pues puede ocurrir, y de hecho ocurre mucho, que una fundación decida realizar unas actividades de algún tipo comercial o provenga de una sociedad anónima cuyos beneficios van derivados a esa fundación, o alguien le done una empresa, ¿no? Hubo un caso paradigmático que quizá resume todo ello, es el caso de la empresa de macarrones y la Universidad de Nueva York, ¿no? Que suena un poco a broma, pero la Universidad de Nueva York recibió, pues a comienzos de la década de los 40, si no me equivoco, como donativo por parte de uno de sus antiguos estudiantes, la empresa de macarrones que más macarrones producía de Nueva York, posiblemente de Estados Unidos y posiblemente del mundo, ¿no? Entonces, esa empresa evidentemente obtenía unos beneficios importantes, beneficios que revirtieron en la universidad que tiene estructura sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, bueno, se planteó la siguiente situación. La universidad obtenía esos beneficios que le servían para su patrimonio fundacional, o su patrimonio no lucrativo.
claro, esos beneficios, por venir para esa finalidad, quedaban exentos de impuestos. Y el resto de empresas de macarrones decían, oiga, ¿y yo qué? ¿No? O sea, oiga, ¿qué hago con esto? ¿No? Entonces, a partir de ese caso y muchas cuestiones complejas, la administración fiscal estadounidense, me quedo ahí. La administración fiscal estadounidense dijo, bueno, actividades relacionadas y no relacionadas. Si una actividad comercial está directamente relacionada con el fin de la fundación, por ejemplo, Universidad de Nueva York, vendo cuadernos de trabajo o iPads a mis estudiantes a un precio más razonable del que obtengo un cierto beneficio que lo revierto en poder dar cuadernos a aquellos alumnos becados, por ejemplo, ¿no? Eso es una actividad relacionada. O sea, hay un juego ahí de beneficios que van dentro de su propia actividad educativa para su propia finalidad. Ahora, producir macarrones no está relacionado, por lo tanto, esa actividad, aunque sea comercial y aunque derive montantes económicos para la fundación, sí que va a tener una fiscalidad no beneficiosa, sino una fiscalidad equivalente a cualquier actividad comercial que realice cualquier entidad comercial, ¿no? Entonces, toda esa actividad de fronteras es importante. ¿Dónde hay otra actividad de control de fronteras por parte de la autoridad? Bueno, cuando las fundaciones, cosa que no ocurre tanto en Europa, pero ha sido muy frecuente en los países anglosajones, empiezan a hacer actividades de lobby o actividades de política. Porque en ese caso se puede estar creando agendas políticas a través de entidades sin ánimo de lucros y desviando vía donativos lo que podría ir a partidos, etc. Y son temas muy complejos y muy problemáticos, pero que exigen una intervención de la autoridad pública para realizar esa labor de discreción, de discriminación de qué es lucrativo, qué no es lucrativo, qué es político, qué no es político y qué va derivado a su interés general, ¿no? ¿Qué más protege? Protege a los donantes y a los legatarios. No vaya a ser que un donante o un legatario esté dando dinero para un fin de interés general desde un ánimo altruista y esos bienes no estén siendo adecuadamente destinados. Y protege finalmente el bien común a través de los beneficios que esa fundación, esa asociación, esa ONG está dando a la sociedad y que normalmente tiene unos benefactores más o menos concretados y que también corresponde al poder público supervisar. Evidentemente, además de todo eso, el poder público también tiene que supervisar como supervisa cualquier entidad que está en el mundo social, ¿no? Pues salubridad laboral, pues no sé, normativa contra incendios, régimen laboral de los empleados, actividades sociales que realice, cuestiones derivadas, pues, por ejemplo, de alimentos, etcétera, ¿no? O sea, va a tener que hacer siempre una labor de policía general, como realiza con cualquier otra actividad, ¿no? Bien, pues esto es un poco lo que protege el protectorado y lo que justifica su entidad. Entonces, podemos dejar para una segunda parte qué pasa con el protectorado, las siguientes diapositivas, y hacemos un pequeño parón, de preguntas. ¿Te parece? Me parece muy bien. He puesto en internet a la vuelta preguntas sobre esta primera parte. ¿De acuerdo? ¿Te parece, Juan? Perfecto. ¿O prefieres preguntas ahora? O lanzamos ahora las preguntas y así hacemos Bueno, pues ¿cómo lo ves? Igual yo descansaría. ¿Descansamos? Yo descansaría. ¿Hacemos un parón? ¿Os parece? Muy bien. Vamos a descansar. Perfecto. Venga, pues muy bien. Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Es el momento de las preguntas, como había escrito en el chat, tanto en internet como aquí. Y bueno, para romper el hielo, comentábamos aquí ahora que efectivamente el control, especialmente las asociaciones, ¿verdad? Brilla por su ausencia, ¿no? También es verdad que en otros aspectos públicos ha habido mucho escape a ese control, sobre todo el control de esto, ¿no? Yo igual, más que para ahora, igual para el final, Juan, quizá cómo daríamos vuelta a ese elemento de control. Es decir, el diagnóstico parece claro, especialmente no en algunos sitios. Sí que creo que hay, lo que tú decías, esa parte, lo digo porque me ha tocado experiencialmente, por ejemplo, con la Fundación CAISA, Fundación Caja Navarra, me ha tocado trabajar con aspectos de investigación y tal, y sí que han controlado muy bien lo que hemos hecho. Es decir, han mirado bien los objetivos de esa investigación, cómo se hacía, los resultados, la transferencia de investigación, etcétera, en esos aspectos, ¿no? U otras
otras fundaciones patrimoniales, alguna de aquí de Navarra, en la que he visto menos control, es decir, es muy variado, como no hay regulación, pues es muy variado, ¿no? Entonces, aparte de contarnos la historia, no sé, yo estoy seguro que has pensado muchísimo esto, no digo para ahora, igual para el final, ¿qué elementos regulatorios te parece que habría que incluir? Supongo igual ya lo tienes puesto, ¿no? Ya lo tienes pensado o no. Vamos a ir a ello, sí, en esta segunda parte vamos a ello. Entonces, simplemente, bueno, pues... Pero sí una pequeña anotación antes de dar paso a otra pregunta. Si hay regulación, lo que no hay es supervisión de esa regulación. Y esto es un problema, porque al final normas tenemos, particularmente en este país, pero también normas, hay normas suficientes, mejorables, muy mejorables, ampliables, pero no faltan normas. Lo que hace falta a veces es voluntad, capacidad, medios y, en fin, y un poco de tino. Y que el ministro se entere de que el ministro se entere de que el protectorado está bajo su mando. Ajá. Bueno, pues si no hay preguntas, pues seguimos esta segunda parte que yo creo que va a ser todavía más interesante. Comentaba aquí a ellos que cómo se nota, Juan, que te gusta porque nos has transmitido muchísimo. Así que muchas gracias. Adelante. Nada, gracias a todos vosotros por estar al otro lado, aunque no pueda veros, que tengo aquí varias personas presentes y esto alegra mucho al conferenciante porque, en fin, te anima un poco, ¿no? Te permite interactuar y me encantaría veros las caras para tener así esa presencialidad que se echa en falta, ¿no? Sí, ahora a día de hoy, ¿no? Bueno, entonces vamos un poco a la segunda parte, que es ya supervisión, protectorado, sistemas, ¿no? Mecanismos y posibles alternativas y soluciones. No quiero quedarme solo en lo negativo de la falta de control y en los problemas que derivan de ahí, sino en la propuesta, porque al final, en fin, he dicho, no vengo a hablar de mi libro, pero he escrito sobre ello, entonces, claro, y junto con otras personas, no muchas, no es un tema súper tratado, en general, ¿no? Pero bueno, hay tratadistas y desde luego el que prologó el libro sabe mucho de ese tema, el profesor José Luis Piñar, y también es un gusto oírles hablar porque exponen de una manera maravillosa, divertida, con muchos ejemplos, etcétera. Pues se han hecho propuestas de mejora, es decir, que no estamos en el lado solo del diagnóstico, sino también en el de el tratamiento, ¿no? y la posible curación si ya alguien decide tomar algunas de estas ideas y no todas, ¿no? Bien, entonces, no voy a recapitular porque creo que ha debido quedar claro, en ausencia de preguntas estimo que ha debido quedar más o menos claro lo que decía, pero sí empezar a señalar a qué me estaba refiriendo con mejorar y reestructurar el protectorado o cualquier sistema de supervisión pública. Bueno, veíamos que había tipos de supervisión sustantiva y fiscal, o adjetiva, si se quiere, ¿no? Y también otros modelos otros países, o esos mismos países, han ido creando también otras fórmulas de gestión. Me adelanto un poco a una cosa que iba a decir, pero me parece que dado que está así en el orden de las diapositivas, es interesante señalarlo, también porque acaba de salir. Se ha observado cómo a veces el sector público no es suficiente para supervisar todo un sector tan grande como es el de las fundaciones, en algunos países enorme, y esta diapositiva tiene algunos números y algunos datos, ¿no? Sobre los que me voy a detener enseguida. El sector público no es siempre capaz de supervisar todo. Lo vemos en muchos sectores. Lo vemos desde luego en este de las fundaciones, lo vemos todavía más con las asociaciones. Pensemos que normalmente en cada país, por cada fundación, igual hay entre 10 y 100 asociaciones. Es decir, si ya es difícil por parte de los entes públicos supervisar las fundaciones con una ley que apoya esa supervisión y con unos medios estructurados para ello, vamos, es que ni se enteran de que existen cientos y cientos de asociaciones que campan a sus anchas y bajo normalmente fórmulas asociativas hay muchas ONGs. Las ONGs a veces, en la medida en que realizan labores de ayuda al tercer mundo, labores de acción social muy potentes que colaboran con las administraciones públicas, tienen una supervisión por la vía presupuestaria y del control de subvenciones, etcétera, etcétera, ¿no? que palía un poco esa falta de control general, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha pasado en muchos países? Vuelvo a la diapositiva anterior. Que el propio sector de las fundaciones, el propio sector de las entidades sin ánimo de lucro, paulatinamente ha ido creando estructuras de autogestión y de autocontrol, vía asociativa, vía entidades que las agrupan, las representan, hacen también su labor de lobby, evidentemente, ¿no? Y que también les generan unos criterios de buen gobierno, mecanismos de presupuestación, les acogen bajo fórmulas que les ayudan
a funcionar de una manera un poco más coherente, les ayudan a definir lo que habréis oído muchas veces, la misión, la visión y los valores, ¿no? Que se dice que sí, es como el trinomio de las cosas que tiene que cumplir una asociación, una fundación, como para manifestarse a la sociedad. ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Y cuáles son los valores que quiero tener y manifestar, ¿no? A la sociedad, ¿no? Esto empezó, como suele pasar con muchas de estas cosas, en Estados Unidos, donde el mundo de las fundaciones es gigante. Hablamos de 1,5 millones de entidades de tipo fundacional, bajo las diferentes denominaciones que establecen la normativa fiscal americana. Aquí aparece más o menos, ¿no?, el número de fundaciones en Estados Unidos, 1.366.000. Esto es 2023, perdón. Sí, es 2023, estos datos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hablamos de un número de fundaciones muy grande, ¿no? Vemos como en Inglaterra y Gales hay 170.000, a esto le podríamos unir las fundaciones, no está en la nota, de Escocia y de Irlanda del Norte, que llegarían pues igual casi a las 200.000. Veis que Canadá pues tiene 90.000, Alemania unas 24.000, lo veis en la diapositiva, no hace falta que os lo narre, ¿no? Bien, pues para supervisarse y autosupervisarse, como decía, perdón por ir y volver a la misma, pues en Alemania se estableció pues la Asociación de Fundaciones Alemanas, la Bundesverband, la Asociación Española de Fundaciones, agrupa un número no muy grande, pero sí muy representativo de las fundaciones que hay en España. En Estados Unidos fueron surgiendo estructuras privadas con modelos empresariales que lo que hacen es establecer criterios que deben cumplir las fundaciones, les dan estrellas, hacen una especie de monitorización no pública de las fundaciones, a modo de reguladores privados o a modo de agencias de rating, en ese estilo. Inglaterra existe el suyo, que es la Asociación de Fundaciones Caritativas. La Fundación de France es una figura particular que existe en Francia, que luego, si da tiempo, la explica. El movimiento Italia Non Profit, que agrupa las entidades italianas sin ánimo de lucro, de tipo fundacional y de otras categorías, y todas ellas han ido creando modelos de gobernanza, que es como se podría denominar en términos modernos, modelos de gobernanza para las propias fundaciones, y haciendo una primera labor de criterio, de gestión, de ayudarles en su operatividad, dándoles sistemas, mecanismos, etc., ¿no? Entonces, esto ha sido una fórmula interesante que no debe ser la única, pero que desde luego debe caminar paralela y, a ser posible, bien compenetrada con las entidades públicas de gestión, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí para ir un poco a la estructura pública y a ver si consigo hilar y ordenar bien las ideas de lo que quiero exponer, ¿no? Bien, decía que nosotros tenemos un problema particular de estructura pública de gestión de fundaciones. Este problema, como se puede apreciar en esta diapositiva, en realidad no es tanto en cuanto al número de empleados públicos y de estructuras que realizan esas gestiones, esa supervisión, sino que más bien se debe a una incapacidad en los mecanismos de gestión para realizar esa supervisión. Porque aunque esto no sea un dato determinante, no es determinante el número de fundaciones que correspondería a cada gestor público, ¿vale? No es un número, pero es indicativo. Nos puede dar una información interesante, ¿no? Y es la siguiente. Si os fijáis, el número de fundaciones que tendría que gestionar cada uno de los miembros del Internal Revenue Service norteamericano, es decir, de la fiscalidad americana, es de 1.000 fundaciones. Pero ellos han conseguido, a través de procedimientos, de sistemas de economía de escala, de modernización de sus mecanismos de supervisión, poder supervisar bien un número muy alto de fundaciones solo con 1.000 empleados. Y en Inglaterra, con 350 empleados, han conseguido tener el mejor sistema de supervisión de las entidades sin ánimo de lucro que existe posiblemente en el mundo, junto con el de Canadá, posiblemente igual el de Australia, que no lo conozco, pero que será muy parejo al de Canadá y al de Inglaterra. Con 350 funcionarios que saben lo que tienen que hacer, tienen sistemas y protocolos adecuados para hacerlo, tienen herramientas y potestades para hacerlo, y lo hacen. Mejor o peor, tendrán sus fallos, evidentemente, y lo hacen, ¿no? Claro, cuando vemos, y se puede decir lo mismo de Canadá, ¿no? Cuando vemos que realmente en Alemania, en España, en Italia, y voy a quitar el tema a Francia, por
porque ya veis que su número de fundaciones es muy pequeño, nos damos cuenta que no es por el número de fundación, no es por el número de empleados que existen en nuestros organismos de supervisión. Es un número orientativo, pero creo que bastante indicativo de lo que es, sino que es por una inadecuación de los mecanismos y de los sistemas que existen, ¿no? De tal manera que, en realidad, como decía, este número manifiesta muy claro que en España, oye, si cada empleado dedicado a supervisar las fundaciones tiene 84 fundaciones a su cargo, que no es el caso, o sea, este es un dato que hay que tomarlo debidamente. Claro, en el libro lo explico bien, aquí solo lo puedo apuntar, ¿no? Pero la realidad es que debería poder supervisarlas mucho mejor que el empleado del IRS que tiene 14.000, ¿no? Y sin embargo, el del IRS supervisa mejor todo eso. ¿Por qué? Porque el IRS tiene mecanismos adecuados, proporcionados y que funcionan, ¿no? Esto tiene como causa, y esta es una diapositiva de esas complejas que no deberían ponerse en las presentaciones porque no hay quien la entienda, ¿no? Ni la lea, con el hecho de que en realidad nosotros, para empezar, tenemos un sistema de supervisión hiper mega complejo. Pero no mega complejo por una sistematización complejísima de los mecanismos que tenemos, sino por el hecho de que tenemos el Protectorado Nacional Único de Fundaciones, que está en el Ministerio de Cultura, que no es el ministerio más competente para realizar la supervisión de fundaciones que antes estaban en cada ministerio, de sanidad, de educación, de interior, etcétera, 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 ¿no? Ahora le tocó a ello. Le trasladaron a algunos empleados públicos para reforzar, muchos de los cuales sabían del tema y otros no lo sabían, ¿no? Tenemos el registro de fundaciones, que realiza la primera labor, y es decir si esta fundación cumple los fines de interés general o no los cumple, y darle, digamos, carta de entrada y de naturaleza jurídica, que está en el Ministerio de Justicia. Y perdón, porque voy a volver. Tenemos además protectorados y registros en cada una de las comunidades autónomas. En algunas de ellas, que es lo que trata de representar esa diapositiva imposible que os he puesto hace un minuto, en algunas de esas comunidades autónomas el protectorado y el registro está en el mismo lugar, en otras está en diferente lugar, en unas está en cada una de las consejerías según la temática de la fundación que quiera escribirse y en otras están concentradas en una, con lo cual tenemos sistemas muy dispares. Pero además de todo eso se ha producido otro hecho, al que ahora voy a ir también más en detalle, y es que las fundaciones de origen cajístico, aquellas que provienen de las antiguas cajas de ahorro, son supervisadas junto con algunas otras por el Banco de España y el Ministerio de Hacienda. Pero además, sobre todo esto, aparece la agencia tributaria, que realiza su gestión tributaria sobre las entidades sin ánimo de lucro, con lo cual tenemos un montón de autoridades totalmente desconcertadas, en el sentido de que no hay concierto que las agrupe, y por eso pongo esa especie de agrupación de personas que tendría que pensar cuál es su pieza del puzzle, ¿no? Y es una situación relativamente similar, aunque no somos iguales, a la que ocurre en Alemania, ¿vale? Donde un modelo similar produce unos efectos no tan iguales, porque ya sí que se toman en serio su modelo de supervisión. O sea que también está luego el factor de la naturaleza de los personajes, ¿no? Entonces tenemos un sistema muy complejo, muy difícil, que genera una enorme dificultad de supervisión desde ese punto de vista, ¿no? Todo esto exige como ir por varios puntos que nos permitan entender por qué ha pasado todo esto. Bueno, en primer lugar, antes decía que la fundación era lo que era y lo que dije y no lo repito. Pero la realidad es que cada vez más nos encontramos con que las fundaciones en todos los países son entidades ya muy variadas. Lo que antes era ese patrimonio que un fundador otorgaba de una manera altruista y benevolente, ahora hay fundaciones de origen bancario, es decir, bancos que crean fundaciones para tener su acción social plasmada, muchas empresas que hacen su greenwashing, o sea, su labor de lavado social y lavado ecológico a través de fundaciones, que realizan acciones que pueden ser buenas, ¿no? Y no quiero meterme con poner solo la carga peyorativa que tiene todo esto, porque puede ser una finalidad perfectamente interesante y necesaria, ¿no? Tenemos fundaciones de tipo asociativo, asociaciones que a su vez crean una fundación porque entienden que el patrimonio que les han dotado les puede venir bien gestionarlo por la vía de una fundación, fundaciones comunitarias, tenemos fundaciones privadas clásicas, tenemos las fundaciones de origen de las cajas de ahorro, que tienen una naturaleza muy peculiar, fundaciones universitarias, fundaciones patrimoniales del patrimonio histórico-artístico, etc. Y para eso, en España tenemos un modelo de fundación, un modelo conceptual de fundación, que además es un modelo disonante, porque el que dice la ley de fundaciones
lo dice de una manera que luego la ley de mecenazgo no acaba de ser parejo. Y esto genera una disonancia cognitiva por parte de la entidad sustantiva, que son los protectorados, y del fisco. Porque el fisco ve las fundaciones bajo una óptica que es la suya. No voy a decir que sea mejor o peor, pero es la suya. ¿Y cuál es? Entidad que va a conseguir evadir impuestos. Y cuando digo evadir parece que tiene una carga peyorativa, y la tiene en cierta manera, pero en cierto es que no va a pagar los mismos impuestos que otras entidades. Y por lo tanto va a supervisarlo desde ese sesgo, que es el suyo. Por eso digo, no es malo ni bueno, ¿no? Es el sesgo de Hacienda. Y entonces ellos ven con unos ojos muy sesgados lo que el protectorado da con unos ojos que van con el sesgo de si esto cumple o no el interés general. Y eso genera unas disonancias y unos problemas enormes, que si los unimos a tantas tipologías de naturaleza y de tamaño diferente, hace que nuestro concepto de fundación actualmente establecido en la ley de fundaciones sea pobre para recoger una realidad que ha superado a lo que la ley de 2002, que proviene de una ley del 94, establecía. ¿Y qué ha pasado en otros lugares? Y esto quizás responde a alguna de las preguntas de las cosas que hemos hablado. Bueno, pues que en Italia o en Francia o en Alemania sí que su normativa establece diferentes tipos de fundaciones y a cada fundación le ata un cierto modelo o unas ciertas características de exigibilidad, de condiciones, de tipo de patronato y de supervisión. Porque evidentemente, y perdón porque estoy entrando aquí en cosas que ya no están tan ordenadas quizás y tan sistemáticas como antes, evidentemente el sector público no necesita supervisar de la misma manera a la fundación del BBVA, que tiene muchos mecanismos internos de autosupervisión, o a la fundación de la Caixa, que va a apoyar proyectos en el tercer mundo y les va a hacer una supervisión porque esa fundación no quiere que ese dinero quede malgastado inadecuadamente por entidades que vuelan fuera del radar, no tiene que hacer la misma supervisión a esas entidades, que lo tiene que hacer a una supervisión, pues un poco a una fundación, o a una asociación un poco amateur, bueno, que quizás tenga un patrimonio importante o que recibe donativos, pero que no tiene habilidad para gestionarla y a la cual hay que prestarle un poco más de atención, y igual echarle una mano, y ahora vamos a hablar de esto, no solo poner el ojo malévolo de la administración, sino incluso echarle una mano, ser amigable, ayudarle a que haga bien sus cosas. Y no puede ser la misma supervisión que le va a hacer a una fundación pequeña comunitaria que parte de unas premisas súper altruistas de una comunidad y que si tuvieran que hacer un gran esfuerzo por cumplir lo que la ley les dice, no podrían hacer lo que quieren hacer, que eso les parece... Y entonces tiene que establecer un mecanismo adecuado para esas fundaciones que no sea tan impositivo y tan gravoso. Y esto otros países, como digo, ¿cómo lo han solucionado? Primero, categorización de fundaciones por tipologías. En Italia, las fundaciones de origen patrimonial histórico, en la medida en que tienen que mantener un patrimonio histórico-artístico enorme, tienen unas condiciones de protección por parte de la autoridad de subvención y de ayuda muy diferentes, y en parte un poco más libres, a las que tiene una fundación cuya finalidad es la beneficencia social y por lo tanto el ayudar en el interés general de una comunidad que tiene un tipo de supervisión diferente, porque lo exige su propia finalidad. En Francia llegaron a una solución magnífica. Estoy entrando a muchos detalles, pero que creo que explican de una manera mejor todo esto a estar solo en la teoría, ¿no? Los franceses se dieron cuenta de esto que decía antes de hablar de las fundaciones patrimoniales. Hay muchas pequeñas fundaciones de muchos pequeños fundadores que si tienen que cumplir con todos los requisitos que la ley de fundación exige, no podrían existir. Y sin embargo, detrás de ellos hay una fundación benevolente, altruista, buena para la comunidad. ¿Cómo las voy a hacer? Pues no puedo señalar con el dedo a la Fondation de France y a muchas otras. Son fundaciones paraguas. Son unas grandes fundaciones cuya finalidad es agrupar y dar el servicio de gobierno, de estructura, de ayuda en el presupuesto, en la gestión del presupuesto, de ayuda en la patrimonialización, de apoyo jurídico, de apoyo financiero a esas pequeñas fundaciones para que ellas hagan lo que quieren hacer, lo que es bueno, su fin de interés general, y no, entre comillas, malgasten su esfuerzo, el suyo y el de las personas que las forman, en trámites burocráticos y en cumplir con lo que la ley dice, ¿no? Y es una fórmula que ha funcionado muy bien y que es muy imitable, ¿no?
El sistema británico lo que ha establecido es fundaciones de menos, una gradualidad de fundaciones por patrimonio, etcétera, y cada año o cada ciclos de años hace programas de monitorización. Este año vamos a monitorizar las fundaciones que tienen un patrimonio de entre 1.000 y 5.000 libras, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a exigir de todas ellas que contraten a una de estas empresas que están, a su vez, autorreguladas por nosotros para que sean ellos los que les hagan el control básico, ¿no? Les hacen un control básico. ¿Cumplen estos 10 requisitos? Genial. Entonces ya no te hago ese control. De esos 10 cumplen 8. Vale, te hago el control secundario, ¿no? ¿Y cómo hacen ese control? Pues desde una perspectiva muy diferente a la que es clásica de los poderes burocráticos. Y es que la Charity Commission, el organismo regulador de las fundaciones en Inglaterra, parte, y desde luego sus mecanismos que yo he analizado y los he visto son, lo primero que somos el primer amigo de las fundaciones. No ayudan a las fundaciones, no van en plan, te voy a controlar, te voy a vigilar, ojo con lo que haces, sino ¿qué quieres hacer? Vamos a sentarnos. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Cuál es tu finalidad? Y se sientan con ellos. Se sientan con ellos y les establecen mecanismos que en su página web tú entras y dices, ¿cómo constituye una fundación? Pues si quieres constituir una fundación en España, lo primero que deberías hacer es leerte cómo te dicen los ingleses que se constituye una fundación en Inglaterra, una Charity Commission, porque es maravilloso. Te dice una serie de cosas que son válidos para todos, ¿no? ¿Cómo hago mi primer presupuesto? ¿Cómo me comporto en una junta de patronato? ¿Qué tengo que leer y qué no tengo que leer? ¿Qué trabajo tengo que llevar preparado y cuál no? O sea, una serie de cosas como de manuales básicos, porque parten de la premisa de que el voluntario, la persona altruista, no es un profesional, no es un empresario, aunque a veces se le pueda pedir cosas de empresario, sino que es una persona que lo que quiere es hacer un bien y muchas veces no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, le quiero ayudar y solo le voy a monitorizar desde una perspectiva de control, desde una perspectiva de control de policía, cuando veo que las cosas funcionan mal. Y para eso también tienen instrumentos, cosa que aquí a veces la ley falla, ¿no? Por lo tanto, uno de los primeros elementos que fallan en nuestro ordenamiento es una categorización de la tipología de fundaciones adecuada a lo que la realidad ha venido. Y de ahí se deriva un factor esencial. Actualmente nuestra normativa, perdón, aunque tiene unos ciertos arcos, es muy rígida en cuanto al sistema de uso patrimonial y dotacional de las fundaciones. Y el camino hacia el que han ido en otros modelos fundacionales es a permitir modelos muy flexibles de patrimonialización y dotación de las fundaciones, a permitirles sistemas suficientemente adecuados en lo económico y solventes para que esa dotación tenga vida y sirva a los propósitos fundacionales. Eso sí, exigiendo una mayor responsabilidad y unos mejores sistemas de supervisión por parte de los patronos para que no se malgaste ni se dilapida con inversiones inadecuadas esos deberes. El sistema anglosajón, esas obligaciones económicas destinadas a ese fin, ¿no? El sistema anglosajón habla de 3 deberes, ¿no? El deber de cuidado del patrimonio. Primero, el deber de obediencia. Un patronato tiene que obedecer las leyes, la voluntad del fundador, los estatutos. El deber de lealtad, ¿no? a lo que la fundación tiene que hacer, y el deber de cuidado y prudencia inversorio en lo que tienen que hacer con respecto a los fines económicos, los bienes económicos que manejan para esa finalidad. Y que dice fundación, dice asociación, dice ONG, etc. Y establecen como unos mecanismos muy claros, ¿no? A esos mecanismos, después, evidentemente, hay unos artículos del Código Penal directamente derivados para todo esto, cosa que no existe en nuestro ordenamiento, donde los delitos contra el patrimonio fundacional se van a los delitos societarios que realmente tienen un bien jurídico protegido muy diferente, y eso hace muy difícil la persecución de los problemas económicos cuando estos se producen en las fundaciones, ¿no? Bien, esto sería como el primer paso en cuanto a las transformaciones necesarias, y voy un poco a este último punto, relativas a la estructura fundacional. Mejorar la organización, mejorar la dirección, mejorar la patrimonialización y mejorar los mecanismos de identificación de cada tipología de fundación. Vamos ahora al conjunto de mecanismos relativos a la estructura pública de supervisión y su posición. Y ahí es donde pues, me podría encontrar un poco más cómodo en cierto sentido, porque al final mi ámbito es el derecho administrativo, las estructuras públicas, etc. Aquí es donde
realmente mi propuesta es un poco más radical, ¿no? ¿Por qué? Porque es una propuesta que de cierta manera es ajena a nuestro modelo jurídico. Nuestro modelo jurídico, que es muy similar al francés, al italiano, ha establecido históricamente que el protectorado de las fundaciones y la supervisión de cualquier entidad sin ánimo de lucro está dentro de alguna estructura ministerial. Normalmente ministerios del Interior, a veces de Justicia, etcétera, ¿no? Y no está en otras organizaciones. Pero realmente la experiencia de todas estas décadas o incluso pues, bastantes décadas, incluso decenios anteriores, pues me lleva a pensar que sería necesario un órgano supervisorio de tipo agencia pública independiente y separado de la estructura público-administrativa estricta, que tuviera, por lo tanto, una capacidad autónoma, una capacidad separada de esa estructura pública, porque no ha funcionado adecuadamente que esté situado en esa estructura. Esto es polémico porque evidentemente es un poco ajeno a nuestra cultura de la estructura pública. Ha funcionado muy bien en Inglaterra, donde es una agencia pública, como la agencia tributaria. Es una estructura pública separada del ministerio correspondiente en sus funciones, aunque orgánicamente dependa y tenga un presupuesto, bajo un cierto control, que en el caso de Inglaterra tiene un control por parte del Parlamento, que es interesante. Esto es muy ajeno a nuestra cultura, pero podría ser interesante, ¿no? También valorarlo. Y que me parece que en cierto sentido, no quiero meterme en cosas un poco dogmáticas porque he tenido que justificar todo esto. ¿Por qué hago esta propuesta? Yo considero que el hecho de que el poder público como poder, ¿no? Como estructura, como Estado, si queremos, ¿no? sea el que supervisa el interés general, hace exigible que el Estado cumpla ese papel de una manera mucho más ordenada, justificada, estructurada y autónoma que siendo parte de un mero departamento en un ministerio o en una consejería, ¿vale? Y en ese sentido me parece que correspondería, aunque sea, como digo, un poco ajeno a nuestra cultura, que fuera una agencia independiente en la cual se agrupara el registro y el protectorado, que tuviera un organismo de coordinación con los protectorados autonómicos, cosa que no está ocurriendo, porque debería haber un consejo con las comunidades autónomas, no existe. No se ha constituido el Consejo General de Fundaciones que está previsto en la ley, no se ha constituido hasta la fecha, estaba previsto en 2002, no se ha constituido. Que tuviera un mecanismo de integración con el Banco de España, que es importante que esté ahí para la supervisión de las fundaciones de tipo bancario o para los temas mercantiles derivados de la actividad de muchas fundaciones o los temas financieros, y que fuera mucho más determinante a la hora de establecer quién y cómo es una fundación o alguna otra tipología de entidad sin ánimo de lucro y evitar esas disonancias que quería antes significar que existían con la agencia tributaria. Parte de los buenos efectos que tiene el régimen tributario para las fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro en Francia y en Inglaterra se debe a que el papel de supervisión por parte de la autoridad pública francesa y por parte de la Charity Commission británica es tan fuerte, tan soberano, lo tienen tan claro, que sus agencias tributarias equivalentes solo hacen una cosa, que es decir amén, por así decirlo. Es decir, vale, tú has determinado que esto es una charity y a partir de ahora yo regulo y superviso lo que tengo que regular, pero no me extralimito de mis funciones. Aquí lo que ha pasado, también ha pasado en Alemania, y en parte en Estados Unidos por causas muy diferentes, es que al final el fisco lo que ha hecho es, viendo que la autoridad sustantiva no realiza su función, le ha echado pecho, ¿no? O sea, ha dicho, pues aquí vamos nosotros, ¿no? Y como sí tienen, el fisco siempre tiene mecanismos de supervisión, ¿vale? O sea, porque si alguien tiene mecanismos de supervisión potentes, es el fisco. Esto es así, ¿no? Entonces, se han arrogado esa potestad en ausencia de otra potestad. Y esto no es del todo malo, pero no me parece que sea lo adecuado. Sobre todo si lo es por ausencia de la autoridad a la que le correspondería realizar esa función, desde ese sesgo del interés general y no de la fiscalidad, ¿vale? Como decía antes, ¿no? Bien, entonces tendría que ser para mí, desde mi punto de vista, un sistema pues mucho más integrado, mucho más autónomo y mucho mejor regulado.
Y esto nos lleva como a el tercer conjunto o el tercer globo de elementos de mejora relativos a los medios y capacidades de la autoridad pública y de ahí también muchas consecuencias sobre las propias fundaciones. Bueno, en primer lugar, me parece que evidentemente esto exigiría una formación específica de los empleados públicos que trabajaran en ese lugar. Ahora mismo son, a veces, personas, he conocido a varios de ellos, muy comprometidas con su labor, pero impotentes y desde luego funcionarios o empleados públicos generalistas que pueden estar en ese departamento como pueden estar en cualquier otro. Y a veces hay un abogado del Estado adscrito, hay técnicos de la administración, hay economistas del Estado, pero bueno, pues que han pasado por muchos lugares y han acabado en ese. Les puede gustar más o menos, pero no tienen una especialización adecuada para el alto fin al que están siendo llamados, que esto es una realidad, ¿no? Os quería contar una anécdota un poco fea, bueno, fea en el siguiente sentido, ¿no? Hace un tiempo, bueno, hay una universidad británica que tiene un instituto que estudia las fundaciones en Inglaterra desde hace muchos años y realiza más o menos un seminario al mes sobre temas relativos al sistema fundacional en Inglaterra, ¿no? Que es la Universidad de Liverpool, la Facultad de Derecho, ¿no? Bueno, me invitaron a una conferencia cuando todavía nada era híbrido, podías ir al lugar, estar allá, hablar del asunto, para hablar de cómo se habían transformado las fundaciones españolas, las cajas de ahorro en fundaciones y todo ese modelo, ¿no? Bueno, y una de las personas asistentes era el representante de la Charity Commission en Liverpool, que creo que ya no existe más, que ahora ya es, que iba a todas esas reuniones, ¿no? ¿Y por qué iba? Pues luego me lo explicaron. Bueno, de hecho, acabamos después, para mi sorpresa, tomando unas cervezas, ¿no?, en un pub y dice, bueno, es que mis funciones en este lugar no es solo ser la persona que representa a la Charity Commission en Liverpool y toda la región de alrededor, de tal manera que cada charity de aquí sabe mi teléfono y al igual que pasa con los diputados ingleses, que pasan unos días en su oficina del condado, pues sabe a quién acudir. Y asimismo yo hago visitas y hablo con ellos y les explico y tal. Sino que además parte de mi función es entender de qué se está hablando en el mundo de la intelectualidad sobre las fundaciones. Entonces yo vengo a esto porque es parte de mi trabajo. Sí, es a las 7 de la tarde, pero luego también me invitan a una cerveza, entonces está bien, ¿no? Pero bueno, fuera de las anécdotas, el hecho sustantivo es que ese señor, y supongo que como él, algunos otros de esos 350 empleados públicos, acuden a muchos lugares a entender cómo es lo que ellos regulan, lo que ellos ordenan y lo que ellos vigilan y para lo cual están profesionalizados. Bueno, llevo unos años en esto. No es el primero, ni espero que sea el último, de los seminarios de un tipo o de otro, en el que he hablado del protectorado, de las fundaciones, etcétera, incluso específicamente un seminario de 3 días con personas de otros países hablando de los sistemas públicos de gobierno y de supervisión de las fundaciones, ¿no? Nunca ha venido ningún empleado del Protectorado Nacional Único ni del Registro Nacional Único a estos actos. Han sido invitados, nunca han venido. Quizás tienen mucho trabajo, tienen mucho trabajo, esto no lo quito, ¿no? Pero bueno, yo entendería que hubiera debido ser parte de sus funciones. Igual hay alguno presente y quiere luego decir algo al respecto y me encantaría, ¿no? Sí vinieron de algún protectorado autonómico, ¿vale? De 2 protectorados autonómicos han venido en varios momentos y a veces he hablado con ellos por dudas, consultas, etcétera. Sí vino una vez una persona de Hacienda, ¿no?, que estaba interesado en todo esto porque estaba encargado de todo, de cosas de esta cuestión, etcétera, ¿no? Vino mucha gente de la Asociación Española de Fundaciones y de otras estructuras. Bueno, es indicativo también, ¿no?, de ese aspecto que quería poner de relieve, que es la necesidad de formarse, de estar comprometido con la función que realizas, ¿no? Un elemento esencial que he preterido hasta en este momento. Hay un criterio esencial que es en parte base, causa y consecuencia de la confianza, la transparencia. Es decir, sistemas adecuados de transparencia de la labor de supervisión, porque del mismo manera a que se le exige cada vez más al sector de las fundaciones o a las empresas ser transparentes en lo que hacen y en cómo lo hacen, en quiénes son sus gobernantes, sus patronos, qué conflictos de intereses existen, cuál es su deontología, cuáles son sus mecanismos de gobernanza, cómo es sus sistemas de participación de las personas que se ven beneficiadas de esa acción. Cada vez se les exige más a ellos, incluso se ha aprobado la ley se llama whistleblowing, ¿no?, que no me sale nunca bien el término
el del que toca el silbato, ¿no? De aquella persona que quiere poner de relieve que hay prácticas corruptas en una empresa y que tenga sistemas adecuados para ponerlos de relieve sin quedar por ello dañado, ¿no? en su posición, ¿no? Bueno, pues todo esto, todos estos criterios de transparencia, códigos deontológicos y de buen gobierno, todo esto que paulatinamente se les exige a las entidades sin ánimo de lucro y que además es un criterio esencial para el buen gobierno, la buena gestión y la confianza de todas las entidades, también debería ser predicado a la propia entidad supervisora. Y como os decía antes, yo no conozco que existan planes de monitorización publicados, sistemas públicos y transparentes. Yo no sé el número de fundaciones que hay en España a través del registro y del protectorado único. Más aún, todos estos cuadros que os he enseñado los hice de una manera, y perdón por la anécdota personal, escribiendo por la vía portales de transparencia a todos y cada uno de los protectorados de España, preguntándoles tres datos en realidad. Número de empleados, primero, estructura pública que tenían. Muchos me contestaron diciendo, la tienes publicada en el boletín oficial correspondiente. Vale, de acuerdo. Número de empleados para todo eso. Unos me llamaron por teléfono, hubo una empleada pública, la única, de un protectorado, que me llamó por teléfono prácticamente para llorarme y decirme, es lamentable la situación en la que me tienen y es la única persona que me encuentro que me va a escuchar. Entonces me llamó para decirme cuántas personas, ¿no?, estaban ahí haciendo. En otros lugares me escribieron, otros lugares no me escribieron, unos me enviaron un email informal, otros me pidieron aclaraciones adicionales, unos nunca me contestaron y ninguno de ellos me dijo la partida presupuestaria. Muchos me dijeron partida presupuestaria general, estos son los presupuestos de la comunidad, ala, dibújalo. Yo, por lo tanto, no puedes saber qué cantidad de partida presupuestaria está destinada al protectorado y registro, ¿no? Entonces, todo eso evidentemente fue una labor de meses, de bastante trabajo, de algunos idas y venidas, incluso de algunos que me dijeron petición improcedente, corresponde hacer una nueva, me llevó su trabajo. Y de hecho es un trabajo bastante artesanal, es decir, no es muy preciso, porque no hay datos precisos. Por la misma razón es imposible saber el número de fundaciones que corresponden a cada comunidad autónoma, porque tú escribes, ves sus protectorados y, por ejemplo, pues muchas comunidades autónomas se arrogan como fundaciones de la comunidad autónoma, fundaciones nacionales con sede en esa comunidad autónoma. Pero oiga, eso no es una fundación de esa comunidad autónoma, eso es una fundación del protectorado nacional. O sea, no se la arrogue como propia, ¿no? Podéis imaginar que comunidades autónomas se arrogan más y menos como propias, ¿no? Hay otras que directamente lo que hacen es quitarse las fundaciones de encima, porque dicen, oye, que yo soy un empleado único, que además llevo asociaciones, llevo no sé qué, llevo no sé cuántos, que se registren en el protectorado nacional y que me dejen en paz, ¿no? Porque, bueno, entonces, sistemas de transparencia adecuados y monitorizables por parte de la sociedad, etcétera, ¿no? Bien, sistemas, como decía, de monitorización privada por vía regulación, autorregulación regulada, ¿no? Es decir, mecanismos, empresas de rating, empresas y sistemas que permita a las fundaciones asociarse y cumplir una serie de requisitos que permitan a la sociedad y a los propios empleados públicos saber, oiga, esta fundación viene con 5 estrellas Michelin, ¿no? Por decirlo. Entonces, se supone que hace las cosas bien. Luego la monitorización el control que yo voy a hacer va a ser un control, digamos, secundario, más leve. Lo tengo que hacer, ¿vale? Y es importante hacerlo, ¿no? Porque también se crean burbujas de autosupervisión, como pasó con las empresas, ¿os acordáis en tiempos con las empresas de contabilidad, estas Pricewaterhouse, etcétera, ¿no? Todas estas empresas crearon una autoburbuja. Las consultoras, gracias, no me salía el nombre. ¿Por qué? A ver, si tú pagas a una consultora para que te haga un informe, bueno, pasó con las cajas de ahorro en España, o sea, no nos vayamos más lejos a Estados Unidos, ¿no? Si tú pagas para que te hagan un informe, normalmente a quien le pagas te va a hacer el informe de que tú quieres que te haga, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y van a crear, pero bueno, no vamos a entrar por ese lugar. La realidad es que tiene que haber, ¿no?, una supervisión pública, además de esa posible supervisión privada autogestionada y por sistemas de autorregulación regulada. Cuando digo sistemas de autorregulación regulada, me estoy refiriendo, hay un caso emblemático, la ITV. La ITV es un sistema de autorregulación regulada, ¿no? O sea, no podría el Estado
que pasáramos todos los coches ser supervisados por el Estado, porque eso exigiría, ¿no?, una estructura pública ingente de mecanismos, de aparatajes, y lo ha subcontratado, por así decirlo, en un mecanismo privado al que a su vez vigila para que no haya problemas en la supervisión que tienen que hacer, ¿no? Bueno, con responsabilidad de sus propios actos y con sistemas, sobre todo, y con esto voy a acabar, mejor pactados y mejor conveniados con el sector de las entidades sin ánimo de lucro, de las fundaciones y de las asociaciones. Ha funcionado muy bien los modelos, como en parte el modelo italiano, como en parte el modelo que se estableció en la ley de cajas de fundaciones bancarias, en el cual se pacta con el propio sector los sistemas y los mecanismos más adecuados para la supervisión de esas entidades y se llega como a acuerdos. ¿Vosotros cómo querríais ser regulados? Y nosotros, ¿cómo queremos regular? Nosotros, como entidad pública, ¿qué queremos controlaros? Esto, cada uno pone sus cosas en la mesa y se llega a acuerdos de cooperación, acuerdos de supervisión combinada, de acompañamiento, como decía antes, y sistemas, en definitiva, que permitan que al final todos remen en la misma dirección. Y quería acabar con una reflexión final. Se quedan muchas cosas para posibles preguntas, ¿no? Pero que creo que al final, como ciudadanos, necesitamos que todo esto exista, ¿no? Y como expertos, pues se puede llegar incluso a exigir que todo esto mejore a través de unas mejoras paulatinas en la ley. Como fundaciones, aunque tenga un cierto coste, es demandable porque permite dar a todas las fundaciones que están, digamos, haciendo las cosas de buena fe, tener la confianza de que están en un sector sólido, solvente, confiable, viable, etcétera, ¿no? Y por eso, pues todos estos mecanismos al final son un refuerzo debido a ¿qué? Pues al bien común, en el que creo que estas entidades participan y en el que además, y esto sería entrar en caminos muy interesantes, pero por los cuales no podemos ir, pues parece claro que la sociedad va más. Lo público no llega, la sociedad en esta situación de vulnerabilidad, incertidumbre, urgencias, problemas, requiere soluciones que no siempre lo público va a poder dar, que muchas veces va a ser la sociedad las que se las tenga que prestar a sí misma, y por lo tanto este sector necesita un apoyo, y ese apoyo viene en gran medida por la vía de un control de supervisión que sea eficaz, viable, adecuado, proporcionado, mejor establecido, que no sea discrecional, pero que sí sea con capacidades suficientes, porque esto va a mejorar la propia existencia del sector. Y el sector no lucrativo, el sector de las entidades sin ánimo de lucro, digamos, es que lo exige, ¿eh? Yo no me he encontrado nunca fundaciones de buena fe o asociaciones de fundaciones que te digan que preferirían un sistema de libertad total. Más al contrario. Normalmente lo que quieren es que se les ayude en su funcionamiento con sistemas adecuados de este tipo o de cualquier otro que permitan pues, soluciones viables, como algunas de las que he expuesto y muchas otras que podrían salir a raíz un poco de todos los modelos que he tratado, he plasmado algunas ideas. Y yo creo que lo dejo aquí porque seguro que hay muchas preguntas y, bueno, antes de las preguntas, muchas gracias a todos, de nuevo a todos por la atención, a los presentes por estar aquí presentes y a Luis personalmente y al Centro Asociado por esta oportunidad de charlar sobre este tema. Gracias. Bueno, yo no era tan consciente de lo relevante y lo importante de la charla de Juan. Y voy a argumentar un poco por qué. Lo he dicho en la presentación. Se está gestionando mucho dinero. Se está gestionando 589.000 personas, 27.000 millones de euros. En España, me refiero. Y me llama mucho la atención, Juan, esto de que decías en tus propuestas, el hecho de que, claro, si no es transparente el que regula la transparencia de otros, es una paradoja muy difícil de romper, ¿no? O sea, tú decías, y yo es la sensación que se tiene, porque aquí al final yo creo que la mayoría de las fundaciones, asociaciones son para hacer el bien, en un porcentaje altísimo está bien. El problema es que cuando alguna mete la pata, cuando cambian las cosas tal, sale en todos los medios y entonces todos desconfiamos, pero en la inmensa mayoría funcionan bien. El problema está muchas veces que
queriéndolo hacer bien, me ha gustado mucho eso que has dicho, que no te has encontrado asociaciones que no quieran un control regulatorio, sino todo lo contrario, porque precisamente yo creo que en el ADN de las fundaciones de bien público es hacer las cosas bien, con lo cual un control les cuadra perfectamente, ¿no? A mí, muchas veces comparo esto con la gente que trabaja en calidad. El trabajar en calidad, que a veces parece desde fuera un plastazo, realmente es hacer las cosas bien, tener un control y que alguien te pueda ayudar, que también me ha gustado mucho esa idea que has propuesto, que alguien te pueda ayudar a mejorar lo que hace. O sea, que el funcionario público no esté solamente para fiscalizar esa parte que decías mala, ¿no? Sino esa parte que has aportado, me ha gustado mucho, de decir, oye, lo que hacen, creo eran los ingleses, ¿no? Ven aquí, nos sentamos, los charity, ven aquí, nos sentamos y vamos a ver cómo podemos darle la vuelta, cómo te ayudo, ¿no? O sea, esa cuestión, ¿no? Entonces, personalmente, Juan, tengo que decir, Juan es muy amigo mío, pero es que me ha encantado. O sea, me ha gustado muchísimo lo que has comentado y por dónde tiramos para esto. Porque es que, joder, es que esta gente que hay que, entre comillas, regular, están teniendo muchos beneficios fiscales que en el fondo nos están... Es que hay muchas razones para regularlo. Pero tenemos el problema del ministro, que no sabe que está ahí. Es decir, creo que el ministro cambió ya. O sea que ya, sí, pero bueno, será otro. habrá que preguntar si este lo sabe, sí, lo conoce o no, ¿no? O sea, yo supongo, Juan, que tú has tenido aquí, pues aparte de primero el conocimiento, después la propuesta de solución, tendrás ganas de que esto cambie, me imagino. Es decir, que a nivel fáctico, ya no solamente a nivel teórico, que Juan es un académico, o sea, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos...? Es muy difícil. Tenemos carácter español. Creo que eso también es relevante. Lo apunto y a ver si lo hilamos con algunas otras cuestiones y vamos... Vale. Una cuestión desde Internet, luego os paso ahí. Una cuestión desde Internet es una persona que se llama Nuria del Río Pinto. Vivo en Ibiza, hay una fundación, un arquitecto alemán que creó con una parte de su patrimonio. En la actualidad, el director del patronato vive en sus instalaciones y su familia no puede hacer nada. La fundación está inactiva desde hace décadas. Esta es simplemente ha puesto esto, ¿no? Supongo que pretende un poco que tengamos dar una reflexión sobre algunas cosas que has comentado, ¿no? Que esto pasaba, ¿no? No sé, Nuria, si quieres hacer alguna pregunta, aparte de ser declaratorio de esta situación, si quieres hacer, estoy atento a la pregunta. Y aquí vosotros... Venga, yo lo apunto y voy a hilar a ver si consigo hacer un hilo de cosas. Entonces lo apunto, Nuria, para dar alguna respuesta que no sé si será muy práctica, pero... Y no sé si hay más cuestiones. En el momento no. En el momento no hay mucha gente, pero hay 200 personas, 192. He dicho 175, son 192. Y efectivamente también de Colombia hay. Si no, también puedo animar, si hay algún punto particular de alguno de los países, como os he dicho, a ver, le he dedicado bastante tiempo. Esto no es vanagloria, ¿no? Simplemente es que le he dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha lectura a Estados Unidos, a Inglaterra. Empecé en el modelo empecé en el modelo norteamericano. Para mí fue un choque cultural enorme, pero no voy a entrar en esos detalles. Después estuve en Francia, en Alemania y finalmente en Italia. Cuando me encontré ya en Francia y en Italia me encontré muy cómodo porque me encontré un sistema que entendía totalmente, pero el primer choque cultural enorme fue con el modelo norteamericano. Y en ese sentido también pues, puedo resolveros alguna cuestión que se pueda plantear de cosas que os suenen de allá, que os parezcan interesantes y que pueda ampliar. Pues, a ver, me puedo perder, pero intentaría responderlas con la mayor precisión posible, ¿no? Nuria ha dicho que la clave creo que consiste en una supervisión que creo inexistente. Claro. Eso es lo que te iba a responder, Nuria. Paso a responder esta en tanto que puedan surgir nuevas preguntas. Es un típico ejemplo, uno más de los bastantes que me he encontrado y que muchas veces se han puesto de relieve, de cómo efectivamente es que no hay supervisión, es que hay muchas fundaciones que está ocurriendo esto y nadie está preocupado de que eso ocurra, ¿no? El protectorado es inexistente, ¿no? Hace un tiempo
Esto nos pasa a los profesores que ya llevamos un tiempo con un tema, y es que al final nos acabamos autocitando, ¿no? Pues, entonces, yo como alumno me reía, ¿no?, del profesor cuando decía, ya escribí en aquel momento, y ya ahora me encuentro en como escribí en aquel momento, o sea que ruego perdonéis este momento academicista, ¿no? Pero en un artículo que escribí hace un tiempo, se llama El protectorado ausente de fundaciones, es a raíz de un caso, que no entro en detalles, pero un caso más de los cuales saltaron a la prensa por un escándalo en una fundación, creo que en este caso era en Cantabria, y que el protectorado no se enteró. O sea, literalmente no se enteró. No es que no pudieran hacer nada o que llegaran, no se enteraron. Es decir, saltó a la prensa, llegó a la fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. La ciudad se levantó contra el tema, por aquí, por allá. En fin, generó un escándalo público. El protectorado no se había enterado absolutamente de nada de lo que había pasado, y en gran medida casi todos los indicios de lo que estaba pasando estaban en los presupuestos, en muchas de las cosas que se hacían mal o no se hacían por parte de esa fundación en los años anteriores. Por lo tanto, en ese retraso que señalaba al inicio de cómo tardan tanto en aprobar los presupuestos que presentan las fundaciones, etcétera, etcétera, es que realmente el protectorado se dedica, porque la ley así lo establece, a recabar muchos documentos de las fundaciones, solicitudes de autorización de gastos, de no sé qué, cambios de patronos, etcétera, y se van acumulando ahí, acumulando, y solo cuando salta una muy gorda lo revisan. Claro, esto no puede ser, y menos en los tiempos de la inteligencia artificial, y menos en los tiempos de los mecanismos informáticos de gestión, que cualquier ayuntamiento funciona mejor que el protectorado de fundaciones, que hay ayuntamientos que funcionan con una gran eficacia y con un gran sentido de servicio público a sus ciudadanos. Y hay otros un poco más torpes, indudablemente, pero oye, que ahora en España, ¿no?, ya no me refiero a otros lugares, tenemos mecanismos públicos muy solventes y otros que no funcionan también, pero mecanismos públicos muy solventes. Oiga, la agencia tributaria, que sabemos que hace lo que hace y que lo tiene que hacer, tiene mecanismos muy solventes de funcionamiento, ¿no? Y que el tráfico, ¿no?, gestiona muy bien. Es decir, que esto no ocurra para que las cosas buenas que hacen las fundaciones buenas tengan su trámite administrativo adecuado, y las que hacen las cosas mal no pasen ese primer filtro, al menos al cabo de un año, es impresentable, literalmente. Entonces, has puesto el típico ejemplo de una fundación que no debería estar ahí, o al menos no debería estar bajo esta perspectiva, igual tendría que transformarse, y que yo estoy seguro que en Inglaterra no duraría 2 años, que la Charity Commission habría quedado monitorizada en algún momento para que funcionara debidamente, o que el fisco francés o que el fisco americano, desde luego que no pasa. Estuve en Estados Unidos, y en Estados Unidos tuve el tiempo suficiente, hablo de años, como para conocer incluso fundaciones. Es que vamos, las fundaciones le tenían un cierto pánico al IRS, que es la agencia tributaria, primero porque ellos hacen un sistema súper transparente con una serie de formularios muy claros, donde queda totalmente en evidencia si la fundación funciona o no funciona, está activa o no está activa, funciona o no funciona, cumple con todos los requisitos, y es muy difícil esconderse de ese proceso. No sigo para no... Sí, bien, pero está muy bien. Pues hay mucho que hacer en España en este... No has puesto, no sé si tienes los datos de España, ¿no has puesto ahí en España? España está en la segunda parte, que aparece España, pues tiene en número total, hay alrededor, estos datos deben ser de 2024, de 14.000, 15.000 fundaciones. Sí, que no lo veía. Es cierto que activas son muchas menos, hay una estimación de activas que funcionen de 9.000, la cifra que tú has dado, Luis. Sí. El número de empleados públicos, a ver, como os he dicho, el número no es totalmente exacto. No sé si son 170, 180, 175, 190 o pudieran llegar a los 200. No creo que lleguen a más de esta cifra, pero por ahí anda, ¿no? Ya. Evidentemente, pues... Claro, luego hay que medir ahí la eficiencia del sistema. Esto, en el fondo, ha sido un análisis para intentar medir la eficiencia. Si el sistema no está funcionando en España, teniendo este número de supervisores y esta cantidad de estructuras supervisorias, es porque los mecanismos, la voluntad y los sistemas no funcionan. Porque para mí, vamos al de Canadá, que es un poco más proporcionado al nuestro, ¿no? Para 90.000 fundaciones
que esté funcionando como uno de los sistemas de fundaciones más viables del mundo, quiere decir que tienen sistemas muy adecuados, muy adecuados, que funcionan. Y España tiene 84 y ellos tienen 330, claro, por supervisor. Claro. A ver, evidentemente, por eso quería, y lo vuelvo a decir, ¿no? No es que cada uno de estos 272 empleados del Canadian Revenue Service, cada uno esté encargado de 330, ¿no? Sino que ahí hay, pues, hemos dicho 90.000 fundaciones y 272 consiguen gestionar adecuadamente, este es el 90.000 fundaciones, ¿no? O sea, consiguen gestionar bien el control de 90.000 fundaciones. Este es el dato, ¿no? Y en España, 175 funcionarios en 17, 18, 19, 20, unas 25 estructuras supervisorias no consiguen supervisar adecuadamente a 14.729 fundaciones. De hecho, es indicativo también este otro dato. Mira, no lo había visto desde ese sentido. Sigue apareciendo en todas partes que tenemos eso, 14, 15.000 fundaciones, pero de las cuales solo hay 9.000 activas. ¿Y las otras? Oye, que es que hablamos de 6.000 fundaciones que están volando por debajo del radar, ¿no? O inactivas o no se sabe. O sea, son inactivas porque no sabemos si son activas. Es decir, son inactivas... 9.000 opacas. Exactamente. Entonces, bueno, esto es indicativo también de ¿pero qué está pasando aquí? ¿No? O sea, bueno, yo creo que es magnífica. Nos hemos pasado. Es un lujo, nos hemos pasado, pero bueno, yo creo que hemos estado encantados de la... Muchísimas gracias, Juan. Gracias a todos. No será la última vez, espero, vale, mientras vivamos, seguirá así. Y yo esté aquí. Pues nada, ánimo a todos los que hayáis tenido un interés profesional, personal por este tema para intentar cambiar las cosas en este sentido y desde luego si trabajáis en fundaciones, pues para, sin perjuicio de todo esto, seguir haciendo el bien en beneficio de la comunidad social en su conjunto, de las personas concretas que sean benefactores de vuestra fundación y desde luego del conjunto de la humanidad, porque a esto se deben las fundaciones. Hacer el bien, ¿no? Sin mirar quién os debería supervisar o ayudar, ¿no? Mejor dicho, ayudar y supervisar, ¿vale? Pues gracias a todos. Muy bien.